Bueno, entonces empecemos de nuevo desde aquí, ¿m? Mientras vamos esperando que quienes se van enterando del link a través de otra gente o reciben el mensaje, eh, se van sumando a la plataforma. Decíamos, la idea de la clase de hoy es repasar los contenidos de la última parte de este segundo cuatrimestre, de este primer cuatrimestre, perdón. Es decir, los referidos a los temas 5, 6, 7 y 8 de el programa. Obviamente, de cara a las evaluaciones a través de los parciales domiciliarios que empiezan ahora. Les había dicho que la clase de repaso anterior habíamos terminado con el proceso de ocaso de la era liberal, de la impugnación de los estados oligárquicos, de los sistemas políticos restrictivos, y que dentro de esos procesos, como en toda la historia de América Latina, si bien podíamos identificar cierta sincronicidad, es decir, procesos que iban más o menos en direcciones similares, aproximadamente en las mismas épocas, también había diferencias notables. Y que esta segunda parte del cuatrimestre la habíamos iniciado poniendo especial hincapié en uno de los procesos más evidentemente diferentes, como era el de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, además de su carácter violento, especialmente violento, que la diferencia de otros procesos que por ahí se desarrollaron más pacíficamente, como el de la reforma de la ley Sáenz Peña y el ascenso del radicalismo al poder en el caso argentino, también tiene otra gran diferencia que es el carácter eminentemente social de alguna de sus reivindicaciones. El bloque social militar, como lo denomina Mires, que inicia la revolución, es un bloque heterogéneo, donde se conjugan distintas, distintas miradas en torno al porfiriato, al régimen de Porfirio Díaz, pero sobre todo diversas miradas en torno a cómo debería modificarse, cómo debía ser modificada la revolución en la sociedad mexicana. El régimen de Porfirio Díaz era un régimen oligárquico, pero que de alguna forma en el cual podían ubicarse tensiones crecientes. Es decir, es un régimen que podríamos equiparar o comparar con el de la generación del 80 en Argentina, pero en el cual la tensión, la contradicción entre tradición y modernidad era más fuerte. La sociedad mexicana era una sociedad que venía de una tradición colonial mucho más importante que la del Río de la Plata. Habían sido, junto con las colonias del Perú y del Alto Perú, de las más importantes para la colonia española. A su vez, habían sido antes lugares de desarrollo de civilizaciones eh, originarias de un desarrollo más importante en términos de ser civilizaciones sedentarias y con un desarrollo estatal más fuerte. Por eso mismo eran territorios de una población
mucho más numerosa. Por eso, si bien ningún proceso empieza de cero, obviamente, en el caso de la Argentina se puede decir que las élites liberales conservadoras tenían un anclaje mucho menor en la tradición colonial. De alguna forma pudieron ejecutar su proceso de modernización y de inclusión de Argentina en el mercado mundial, teniendo menos obstáculos en términos de procesos anteriores. En el caso mexicano hay una conjugación de esa tradición de las élites coloniales con el proceso iniciado o profundizado, al menos en intento, por Porfirio Díaz y el grupo de lo que genéricamente se conocían como los científicos. Entonces, de entrada, en el proceso mexicano hay una tensión dentro del propio Estado oligárquico muy importante. Y que incluye las tensiones de un campesinado muy numeroso, digamos, incluye, no, se suma a eso las tensiones eh, de un campesinado muy numeroso y una cuestión agraria muy presente, mucho más presente que en el caso argentino. Me piden que haga un poco de hincapié en esta diferenciación. Digamos, lo más importante es entender que estamos hablando de sociedades distintas, ¿no? Si hacemos la comparación con Argentina, pero podría extenderse a otros países de América Latina. Y las diferencias son básicamente las que acabo de enumerar. Digamos, un modelo oligárquico con más contradicciones crecientes entre una parte de la élite más colonial, más tradicional, más relacionada con la tenencia de la tierra explotada en términos más feudales, si se quiere decir, y una parte de la élite más modernizante, ¿m? Aliada del capital extranjero y con un proyecto de integración de México al mercado mundial que entraba en contradicción con la de la élite más tradicional. Pero además de eso, como les decía, la cuestión agraria es muy importante, ¿no? Se daba en México, como en otros sitios de América Latina, esta conjunción especialmente compleja entre el latifundio y el minifundio. Es decir, grandes extensiones de tierra en pocas manos y después una gran cantidad de población campesina pugnando por el acceso a la tierra. Digamos, en Argentina también la tierra está en pocas manos, pero ese campesinado es mucho menos numeroso. El campesinado que se veía separado de la posibilidad de acceder a la tierra era mucho menos numeroso porque la población argentina de por sí era mucho menos numerosa. Ya vimos en su momento el profundo impacto que tuvo la inmigración europea. El impacto fue porque quienes llegaron desde Europa eran muchos, pero además porque la población argentina era eh, escasa. ¿Mm? Entonces, por todas estas cuestiones, el bloque que va a iniciar o que inició la Revolución Mexicana es también un bloque heterogéneo. Hay grupos, los grupos de lo que se conocía como el constitucionalismo,
que tenían como objetivo evitar la reelección indeterminada de Porfirio Díaz y empezar a plantar algunas reglas de juego un poco más claras y un poco más plurales en términos del proceso político. Es decir, algo más parecido, si lo queremos relacionar, a lo que pedía el radicalismo argentino o el aprismo peruano o lo que había puesto en práctica el vallismo uruguayo. Pero a ese grupo constitucionalista se le suman eh, fuerzas populares que además van a ir conformando un gran poder de fuego. Es decir, estas fuerzas populares, por ejemplo, los ejércitos de Villa, los ejércitos de Zapata, no solamente le dan a la revolución nuevas y más amplias eh, cuestiones programáticas, exigencias más amplias que iban hacia lo social, sino que además tienen un poder de fuego, una capacidad de enfrentar militarmente a el viejo orden muy importante para el bloque revolucionario. En general, puede decirse que el gran triunfador, el gran beneficiado de la revolución es el bloque constitucionalista, porque de hecho las fuerzas de Zapata primero y de Villa después fueron derrotadas en el campo de batalla por la propia revolución, digamos. Pero también es cierto que este origen o este componente social, tanto del campesinado zapatista como de los sectores de Pancho Villa, digamos, sectores más relacionados con algo similar a lo que podríamos comentar como el gauchaje en Argentina. Eh, si bien terminan siendo derrotados, sumaron al proceso estas reivindicaciones que si bien quedan en cuentagotas una vez que triunfa la revolución, mantienen una idea social o dejan expresada una idea de lo social en México, que es una huella que la revolución eh, pudo mantener. ¿Qué significa esto? Digamos, Mires termina su texto diciendo que eh, si uno lo tomara en términos meramente de, de productos concretos, la Revolución Mexicana puede verse como un fracaso. Pero que sin embargo, un análisis un poco más a mediano plazo da cuenta de que la revolución deja presente o genera dos huellas muy importantes. La idea de lo nacional en México y la idea de lo social. Es decir, la identidad de la nación mexicana como una nación diversa, con un fuerte contenido
campesino y originario, y también con una reivindicación social que va a ser muy importante, por ejemplo, en procesos posteriores. En un rato vamos a mencionar al proceso cardenista como uno de los procesos del eh, populismo, de los populismos latinoamericanos clásicos. Bueno, Cárdenas en la década del 30 va a retomar esa idea social mexicana muy relacionada con el acceso a la tierra y va a generar una reforma agraria que durante mucho tiempo fue la reforma agraria más importante de Occidente. Digamos, queda claro en el caso del cardenismo cómo, si bien, por ejemplo, las reivindicaciones del zapatismo al principio parecen quedar en letra muerta, más adelante se mantienen como idea que Cárdenas lleva al menos parcialmente a la acción en su mandato presidencial. De hecho, todavía hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, existe en México un movimiento zapatista que reivindica aquellos pedidos de acceso generalizado a la tierra para el campesinado mexicano que tienen su origen o tuvieron su origen hace más de 100 años. En el caso argentino, este proceso de democratización de las políticas se va a ver trunco a partir del golpe de Estado de 1930. El golpe de 1930 es inseparable de la crisis mundial que el capitalismo atraviesa a partir de 1929. Digamos, esta crisis mundial fue tan fuerte para América Latina que, como ya mencionamos en algún momento, prácticamente ningún gobierno sobrevivió a la crisis. Casi todos los gobiernos que estaban en el uso del poder para 1930 en América Latina van a caer. Y la Argentina no fue la excepción. Pero sí fue excepcional el hecho de que, mientras que en la mayoría de los países ese cambio fue un cambio hacia una mayor democratización, en el caso argentino lo que se inicia es lo que se va a conocer después como la década infame o la restauración conservadora. El golpe de Estado de 1930 es un golpe de Estado que busca limitar los avances democráticos que habían comenzado con la ley Sáenz Peña. De alguna forma, lo que busca el golpe, primero en manos de Uriburu y después de Justo, es eliminar el componente popular que había significado la llegada del irigoyenismo al poder. Vimos que ese componente popular del irigoyenismo tiene muchos peros, ¿no? Digamos, vimos cómo la relación con la clase obrera es una relación que tiene idas y venidas y que incluye, por ejemplo, casos de represión estatal muy importantes. Pero es innegable, más allá de eso, y más allá de que las propias reglas de juego de la ley Sáenz Peña también eran limitadas porque consideraban el sufragio universal, pero solamente para una parte de la población, solamente para la población masculina y con ciudadanía argentina, y que viviera dentro de las provincias, o sea, también excluía a la población de los llamados territorios nacionales, digamos, pero aún con todos esos peros,
el proceso que lideró Irigoyen era sin dudas un proceso de democratización, en el sentido de que ampliaba la cantidad de la población que participaba directamente en la elección de gobernantes, digamos, y que también de una forma modesta, limitada, incluía dentro de la agenda del gobierno nacional ciertas reivindicaciones populares. El golpe del 30 termina con eso, se propone terminar con eso y de hecho reinaugura un momento similar al del orden oligárquico, al menos en términos de que vuelven las prácticas fraudulentas y que aquellos primeros pasos que se habían dado a favor de la democratización se vuelven para atrás. En realidad, el objetivo del primer líder del golpe, que era Félix Uriburu, era el de no solamente terminar con el radicalismo irigoyenista, sino también terminar con algunas de las reglas de juego republicanas que estaban presentes en la Constitución de 1853. Digamos, Uriburu pensaba que la democracia liberal y la república eran conceptos que habían quedado vetustos, que eran anticuados. En el marco de esa época de entreguerra, que también mencionamos en algún momento, una época especialmente oscura para Occidente, Uriburu coqueteaba con las ideas del fascismo italiano. Digamos, la idea de que había que buscar nuevas formas de representación porque la idea de un hombre, un voto, simplemente no había funcionado. Digamos, para Uriburu, el problema no era Irigoyen. Para Uriburu, Irigoyen era un exponente de un sistema político que no funcionaba. En realidad, el proyecto de Uriburu fue muy efímero. Rápidamente se quedó sin el apoyo de los conservadores, que veían estas ideas demasiado alocadas y que simplemente querían volver a tener el poder del Estado sin que hubiese posibilidad de que el radicalismo irigoyenista volviera al poder. Lo que aparece con la primera elección fraudulenta en 1932 de Agustín P. Justo es un nuevo orden de cosas bastante parecido al de la generación del 80. Con diferencias. La primera diferencia es que este nuevo orden conservador tenía que o buscaba imponerse sobre una sociedad que ya se venía acostumbrando a tener una participación más activa en el sistema político. Ya no era la situación anterior a la ley Sáenz Peña, donde las elecciones movían una cantidad mínima de gente, no existían los partidos políticos modernos, y por eso el fraude era un fraude más bien administrativo. Ni siquiera había que realmente modificar las cuestiones el día de la votación, como sí iba a pasar a partir del 30, a partir del 32, ¿no? 31, 32. Digamos, ahí aparece lo que los conservadores denominaban el fraude patriótico. ¿Por qué fraude patriótico?
para ellos porque era un fraude que buscaba evitar que el irigoyenismo volviera al poder. Y efectivamente ese fue su principal objetivo. De hecho, en algunas provincias las elecciones fueron relativamente limpias y algunas hasta las ganaba el radicalismo. Pero el objetivo central de esta restauración conservadora era que el radicalismo no volviera al poder nacional. Y para eso también era sustancial que no volviera al poder en la provincia de Buenos Aires, que se había demostrado como uno de los mayores bastiones del radicalismo irigoyenista. Cuando digo que el objetivo era que no volviera el radicalismo, tendría que hacer una salvedad, porque en realidad había una parte del radicalismo, el radicalismo más antipersonalista, más antirigoyenista, de alguna forma el radicalismo menos popular, que era parte de la alianza de gobierno después del golpe del 30. De hecho, el propio Justo había sido ministro de Guerra de Alvear. Justo era, puede decirse, un radical antipersonalista. Y quien lo va a suceder después de las elecciones del 38, de fines del 37, era Ortiz, el presidente Ortiz, que también era un radical antipersonalista. Entonces, lo que aparece es un bloque conformado por los conservadores, por el radicalismo antipersonalista e incluso por una escisión del Partido Socialista que se llamaba o había tomado el nombre de Partido Socialista Independiente. Esta conjugación de fuerzas políticas se habían aliado para mantener a raya, fuera del poder nacional, al radicalismo mayoritario. Pero la otra novedad, además de que el fraude era un fraude, digamos, más parecido a lo que hoy conocemos por fraude, ¿no? Cuando hablamos de sospechas de fraude, tienen que ver con el voto en cadena o el intercambio de urnas, digamos, ese fraude más moderno, si se quiere, es el que aparece en la época, además de lo que ya es conocido, digamos, el secuestro de libretas de enrolamiento, la expulsión de fiscales, digamos, pero además de esa cuestión política, esta restauración conservadora se encuentra con esa crisis del 30 que mencionamos originalmente. Una crisis del 30 que marca también la crisis del modelo agrominero exportador en América Latina, o, como decía Tulio Alperindongui, la crisis del modelo neocolonial, ¿no? Para Alperín, después de la independencia y del fin del primer modelo colonial, ese que relacionaba muy fuertemente a los territorios americanos con la colonia española o portuguesa, va surgiendo un nuevo pacto colonial sin perder la independencia política de los países, pero que los relaciona en situación de dependencia con nuevas metrópolis, especialmente con Inglaterra. Eso es muy marcado en el caso argentino. Bueno, esta integración a través del modelo agroexportador o agrominero exportador o pacto neocolonial entra en crisis junto con la crisis del 30. Y esto genera dilemas, digamos. Primero, que el modelo agrominero exportador entrara en crisis no quiere decir que América Latina dejara de exportar materias primas.
de hecho es algo que hace hasta nuestros días. Entonces, no es que la crisis del modelo agrominero exportador significara un cambio fundamental en las formas de acumulación y de producción en América Latina. Pero sí se termina esa bonanza exportadora que se había iniciado a fines del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la crisis del 30 fue tratada por los países del mundo casi como, y es buena la metáfora en los momentos en los que estamos viendo, casi como si se tratara de una pandemia, ¿no? Como si la crisis fuese contagiosa y por eso los estados optaron por encerrarse y privilegiar sus mercados internos en términos económicos. Esa crisis del comercio internacional fue especialmente dura para los países como el nuestro, como los del resto de América Latina, que vivían sobre todo de exportar materias primas, porque no tenían un plan B, digamos, no habían, como diría después la CEPAL, habían optado por crecer hacia afuera. No habían descuidado su mercado interno, habían descuidado la posibilidad de industrializarse. Entonces, cuando se cierran las fronteras económicas, no había no había mucho de qué vivir en países que estaban pensados para producir para afuera y comprar el resto de lo que consumían. La opción que va a intentar la élite conservadora, teniendo en cuenta cuestiones que también pasaban en otros lugares del mundo, es ampliar la intervención estatal. No porque estuvieran necesariamente convencidos de eso, sino porque lo veían como una solución ante la emergencia. Muchas de las medidas que que van a tomar los gobiernos conservadores, tienen que ver con intentar emparchar eso que se había roto hasta que volviera a la normalidad, ¿no? No era que en su mayoría fueran fanáticos o tuvieran un fanatismo por la intervención estatal, sino que lo veían como la única posibilidad en ese momento de salvaguardar no solamente la economía nacional, sino sus propios intereses como productores o los intereses de su clase como productores eh, agropecuarios. Así es que aparecen, como habrán visto en el texto de Luque y Scaltritti, nuevos organismos estatales, la Junta Nacional de Carnes, la Junta Reguladora de Granos y otras juntas similares, y también el intento de negociar con Inglaterra, que era el principal, venía siendo el principal comprador de productos argentinos, cierta renegociación, aunque fuera a la baja, de las condiciones de venta en aquello que se conoció como el Pacto Roca-Runciman, y que tenía una serie de cláusulas que mejoraban aún más la situación de Inglaterra en relación a nuestro mercado, que ya de por sí era una situación desventajosa para Argentina. Más allá de lo que el Estado estaba haciendo con el objetivo de recuperar la economía, aparece un nuevo proceso, un proceso de alguna forma espontáneo en términos de que no había sido planificado y mucho menos planificado desde el Estado,
que también mencionamos habitualmente, que es la industrialización por sustitución de importaciones. Aparece una nueva rueda en la economía argentina y en la de otros países de América Latina. Una incipiente industrialización, una industrialización rudimentaria, al principio pensada solamente en términos de producir lo que hasta ese momento se importaba, de ahí el nombre, ¿no? Industrialización por sustitución de importaciones. Piensen que hasta este momento la Argentina importaba el 90% del aceite comestible que consumía. O sea, ni siquiera se industrializaba algo tan básico como el aceite, siendo que la materia prima del aceite estaba en el país. O sea, en lugar de producir aceite, que no es una producción especialmente complicada, el país estaba prefiriendo exportar las materias primas y después importar el aceite que se hacía con esas propias materias primas. Bueno, ese es un ejemplo de algo que se industrializó rápidamente, porque el proceso de industrialización de aceite no era complejo, simplemente no estaba en la cabeza del orden económico anterior, en el cual se prefería simplemente vender materia prima y comprar todo lo demás que se necesitara. Entonces, va apareciendo de forma paulatina un proceso industrializador que va a modificar o va a ir modificando a la sociedad argentina, no solamente en términos económicos, sino también en términos de sociales e incluso de conformación geográfica y urbana. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Alguna duda? Bueno, gracias. Me preguntan si en la década del 30 la Argentina era rica o solamente la oligarquía terrateniente. Bueno, en realidad eh, la expansión de la economía argentina siempre fue una expansión desigual. Digamos, se puede decir que el Estado nacional tenía más recursos a partir del modelo agrominero exportador, agroexportador en el caso argentino, que la oligarquía tenía más recursos, se había enriquecido, y que el resto de la sociedad se quedaba con el muy limitado derrame, dirían hoy los liberales, que llegaba de esa riqueza. Digamos, si uno visita incluso ciudades como la nuestra, pero es todavía más evidente en el centro de Buenos Aires, uno ve las construcciones que quedaron de esa época, eran construcciones especialmente suntuosas, especialmente eh, costosas, digamos, con modelos muy europeizantes, muy europeos, y surgen de esa ganancia, pero es una ganancia que sobre todo quedó en la élite. No hubo una gran redistribución de esa ganancia. Exactamente, digamos, y eso va a quedar, exactamente digo porque me dicen, bueno, la teoría del derrame solo daba muy pocos beneficios para la población. Y eso va a quedar
en evidencia cuando, de la mano de la industrialización por sustitución de importaciones, pero sobre todo de la mano de una crisis general del agro en Argentina, van a comenzar las migraciones internas. Es el momento en el cual sobre todo en la zona que hoy denominamos AMBA, la zona metropolitana, pero también la zona de la Pampa fértil, incluso lo que se conoce como la Pampa gringa, empieza a disminuir en su componente europeo. De hecho, la migración europea no se va a detener, pero va a ser cada vez menos, va a tener cada vez menos incidencia, y lo que van a aparecer es la inmigración de los sectores que después van a ser conocidos despectivamente por la élite y a veces también por las clases medias como los cabecitas negras, ¿no? Digamos, esa migración desde provincias del interior del país de población que hasta ese momento vivía de la tierra, pero y empieza a buscar trabajo en esta inicial industrialización por sustitución de importaciones, y es el momento en el que aparece el crecimiento desordenado del Gran Buenos Aires, pero también del Gran Rosario, ¿no? de otras zonas con cierta magnetismo en términos de la posibilidad de conseguir trabajo industrial. Me preguntan, en la década infame hubo intentos por tratar la cuestión obrera con todo lo que significó una naciente clase obrera industrial. Sí, en realidad hay una modificación, digamos, es obvio, pero todavía no lo dijimos, digamos, una de las consecuencias de todo este cambio social es el crecimiento de la clase obrera argentina. Una clase obrera que habíamos visto, ya se había empezado a desarrollar desde fines del siglo XIX, pero muy parcialmente, porque era un país casi sin ningún tipo de industrialización, había algún taller muy de una producción muy limitada, como el tristemente célebre taller Bacena, o los obreros relacionados, o la clase obrera que se relacionaba con el trabajo en el puerto o el trabajo en el ferrocarril, es decir, era una clase obrera, pero que estaba directamente relacionada con el modelo agroexportador, porque eran una clase obrera que trabajaba en los sectores de transporte de esa producción agrícola ganadera. Pero lo que hay es un crecimiento de los sectores, podríamos decir, más moderados dentro de la clase obrera, pero esa moderación en términos de que el Estado es visto como un interlocutor válido. Y eso mismo pasa del lado del Estado. Desde ya está de más decir que los gobiernos conservadores no tenían ningún aprecio por la sindicalización. Pero en un fenómeno que se venía dando a nivel mundial, quedaba cada vez más claro que la relación entre la patronal y la clase obrera no era una relación de la cual el Estado pudiera estar ausente, que necesariamente tenía que haber políticas en términos de diálogo, algún tipo de diálogo y algún tipo de normativización o normatización, para decirlo bien, de la cuestión laboral. Esa idea de que, esa idea absolutamente liberal de que el Estado no tenía que hacer, no tenía nada para hacer
en la relación entre la patronal y la clase obrera ya es insostenible. ¿Mm? Y hay una porción creciente del movimiento obrero argentino de la época dispuesta a negociar con el Estado. Y va creciendo, van creciendo la incidencia, digamos, va decreciendo la incidencia, por ejemplo, de las corrientes anarquistas y van sumando adeptos las corrientes socialistas, digamos, del socialismo más moderado, como el que respondía al Partido Socialista Argentino, y también una corriente sindicalista, específicamente sindicalista, que no tenía relación todavía con ningún partido político. Esta situación política en el marco de la década infame se va haciendo insostenible. Hay un intento de vuelta a la democratización con el presidente Ortiz, ¿no? Paradójicamente, aunque Ortiz llega al poder por elecciones muy amañadas y muy claramente fraudulentas, de alguna forma, este radical antipersonalista se propone retomar el espíritu sáenz-peñista, sabiendo o pensando que el fraude patriótico de los conservadores no iba a poder mantenerse todo el tiempo. Entonces, Ortiz, por ejemplo, interviene en la provincia de Buenos Aires, donde estaba el gobernador Fresco, un gobernador conservador que era una de las caras más evidentes del fraude, pero la enfermedad lo toma a Ortiz en medio de esta misión regeneradora del sistema político argentino, muere y queda como presidente quien era vicepresidente hasta ese momento, que era Castillo. Digamos, como les dije, el sistema, la alianza de poder era precisamente una alianza de fuerzas diversas y la fórmula presidencial que gana en 1937 para asumir en el 38 tenía un radical antipersonalista como presidente y un conservador como vicepresidente. Castillo llega al poder y deja claro que no va a habilitar formas más democráticas y además elige como sucesor a Robustiano Patrón Costas, que era un conservador de la más rancia oligarquía del interior del país, con lo que deja claro que no tenía ninguna intención de modificar. Esto en un contexto en el cual, además, desde 1939, el mundo estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Y la sociedad argentina era atravesada por quienes pensaban que Argentina debía ponerse del lado de los aliados, es decir, seguir los deseos que tenía Estados Unidos en ese momento, al menos un poco más adelante, cuando ingresa la guerra, de que toda América Latina se sumara a la gesta, digamos, contra el fascismo, digamos, del lado de los aliados. Pero Argentina tenía una tradición muy fuerte de neutralismo y los sectores neutralistas eran muy, muy importantes en Argentina por diversas cuestiones. En algunos casos porque quienes tenían relación con Inglaterra pensaban que esa relación comercial era más fácil de mantener si Argentina se conservaba neutral, se mantenía neutral. Otros sectores buscaban mantener la neutralidad por, eh, por la tradición neutralista de Argentina, digamos, como una suerte de diferenciación con Estados Unidos.
¿Mm? Y algunos sectores minoritarios pero existentes querían mantener la neutralidad porque sus simpatías estaban más bien del lado de las fuerzas fascistas y nazis que combatían en la Segunda Guerra Mundial. Digamos, este proceso de tensión se suma a todo lo que comenté de las muestras que daba Castillo de no intentar modificar el sistema conservador, sino todo lo contrario, profundizarlo. Y el resultado es de estas tensiones es el golpe de Estado de 1943. Un golpe de Estado que se da también en el marco del clima de lo que a nivel mundial se conocía como la nación en armas. Digamos, está claro que la Segunda Guerra Mundial, igual que la Primera Guerra Mundial, habían sido guerras totales, es decir, donde se daba la situación de que toda la sociedad estaba al servicio de la guerra, ¿no? Por eso esa idea de la nación en armas. Esto le daba un especial poder a las Fuerzas Armadas, no solamente en el territorio militar, sino también en el territorio político, social. Y eso llegaba incluso a Fuerzas Armadas que no estaban combatiendo, como eran las propias Fuerzas Armadas argentinas. En 1943, el ejército da un golpe de Estado que tiene la novedad de ser un golpe de Estado como institución. Ya no es un golpe como el golpe del 30, en el cual un general con algún apoyo de cadetes del colegio militar y varios civiles tomaban el poder derrocando a Irigoyen. En ese caso, el papel del ejército fue un papel más por pasividad, es decir, por dejar hacer, que con la decisión institucional de dar un golpe de Estado. En el 43 es el ejército, más que las Fuerzas Armadas, el ejército quien decide derrocar a Castillo e iniciar un nuevo proceso que no quedaba muy claro qué objetivo tenía, ¿no? En principio el radicalismo toma con cierta esperanza este golpe de Estado, porque presuponía que podía significar una vuelta a las elecciones democráticas y como se sabía que era el partido político más popular, no era descabellado pensar que eso significaba una vuelta del radicalismo al poder, pero lo cierto es que la situación fue bastante distinta porque va creciendo hacia adentro del gobierno militar, como ya conocen, la figura de Juan Domingo Perón, que construye una estratégica alianza con esa clase obrera creciente que se venía dando desde hacía al menos una década y media en Argentina. El proceso del peronismo es uno de los procesos conocidos como de los populismos clásicos latinoamericanos. Uno de los textos que aparecen en esta parte del programa es el texto de Águila y Viano sobre las caracterizaciones de los populismos. Como yo mencioné cuando tuve que hacer la introducción, el término populista es un término que escuchamos muy a menudo, populista, populismo, en los medios habitualmente de manera despectiva, pero que es un término más complicado de definir. Lo que hacen las autoras es buscar o identificar distintas formas desde donde se puede caracterizar al fenómeno populista o desde donde se lo ha querido caracterizar.
Eh, y en ese sentido dice que en principio hay dos posibilidades. Buscar definiciones teóricas, tratar de ubicar el concepto populista en términos teóricos o centrarse sobre todo en, en los procesos concretos de populismo latinoamericano, dicen ellas. En cuanto a las formas de definición, básicamente se pueden buscar las que tienen que ver con caracterizar los discursos, las prácticas políticas y las formas institucionales que adoptaron los gobiernos populistas, o si no, hay otras interpretaciones, también dicen las autoras, que hacen más bien hincapié en las condiciones estructurales que llevan a, eh, a iniciar estos procesos populistas. Esas condiciones estructurales muchas veces identifican a los populismos latinoamericanos como estados de bienestar. El problema ahí es que algunos de esos populismos latinoamericanos fueron previos al momento de estado de bienestar en Europa, que es posterior a la Segunda Guerra Mundial. En ese caso, el peronismo argentino sí podría ubicarse dentro de esos procesos, procesos de similitud con respecto a los estados de bienestar. ¿Qué eran los estados de bienestar? Bueno, son estados que buscan una readaptación del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, y esta readaptación incluye estados que aceptan que parte de sus obligaciones es garantizar no solamente los derechos civiles y políticos de la población, sino también los derechos sociales. Digamos, las condiciones de trabajo, el acceso al consumo, al ocio, las vacaciones pagas, las prestaciones sociales, las jubilaciones, digamos, algo que en la definición más estricta de Estado liberal no estaba. Digamos, efectivamente, el peronismo argentino avanzó en esos procesos y por eso mismo sería una de las expresiones del populismo latinoamericano que eh, podría ser asimilable al estado de bienestar. Eso es más complicado con el caso del cardenismo, que hoy mencionamos, el cardenismo mexicano, y está a mitad de camino con el tema del varguismo brasileño, porque Vargas tiene dos procesos en el poder, uno que es desde la década del 30 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y otro que va a ser a partir de 1950. El problema es que a veces el concepto de populista es simplemente pensado para caracterizar a quienes vienen desde fuera de la política, ¿no? Populista es cualquier figura outsider, cualquier figura que no cumple con las reglas esperables de la democracia representativa o de las reglas de liberales del poder o republicanas de poder. Esto es tan amplio que mete en la misma canasta a Trump que a Maduro, a Fujimori que a Evo Morales. Entonces, cuando el concepto se vuelve tan amplio, va perdiendo fuerza y termina siendo más bien un insulto político que una intención de generar un concepto que nos sirva para explicar cosas.
El texto de James, que es el texto a partir del cual vemos la experiencia del primer peronismo, aunque no es lo único en lo que va a analizar, una de las cuestiones centrales que analiza es precisamente el eh, discurso peronista. El capítulo de James que tenemos en el programa, o este primer capítulo que tenemos en el programa, es parte de un libro que habla de la resistencia peronista, o sea, de la etapa del peronismo después del golpe del 55. Para explicar la resistencia peronista, primero James tiene que explicarse, tiene que explicar y explicarse como extranjero, dónde nace esa particular lealtad de la clase obrera hacia Perón. Entonces, James descarta alguna de las explicaciones habituales que tiene que ver con simplemente una manipulación de Perón y que también es habitual cuando se habla de los líderes populistas, ¿no? Pensar que simplemente la relación con las masas es una relación demagógica. En el caso de Argentina, a eso se sumaba las teorías que decían que esa clase obrera era una clase obrera muy inmadura, muy reciente, recién llegada a través de esas migraciones internas que mencionamos, y que por eso tenía todavía una cabeza más rural que urbana, más campesina que proletaria. Entonces, cuando quiso buscar un líder, buscó un líder demagógico. Digamos, eh, James descarta estas cuestiones o les da muy poca importancia, dice que la clase obrera argentina, como también vimos en textos anteriores, como el de Lobato y otros, tenía una larga tradición organizativa, que no era una clase obrera inmadura, y que era una clase obrera, sí, que venía de un largo periodo de humillación y de postergaciones. Para James, el momento de nacimiento o de crecimiento de la clase obrera argentina a partir de la década del 20, pero sobre todo de la década del 30 y dentro de lo que conocimos como la década infame, había sido un momento de postergaciones, de humillaciones, de invisibilización, diríamos hoy, de la clase obrera. Una clase que percibía su lugar social, su lugar en el mundo del trabajo, pero que no veía que ese lugar tuviese un equivalente político, un equivalente en representación política. James dice que la lucidez de Perón es identificar esas necesidades y darle una contención discursiva, pero también en los hechos. El discurso peronista, dice James, es un discurso mucho más cercano que el de la política tradicional en Argentina, pero que además es un discurso que se torna en realidades concretas y palpables. Por eso no es llamativo que la clase obrera generara una alianza de lealtad con Perón y con el peronismo, que de alguna forma podríamos decir que subsiste hasta nuestros días. Pero además, dice James, hay una, digamos, en esta combinación de discurso y práctica, nace una nueva ciudadanía. El peronismo retoma algunas de las cuestiones que expresaba el irigoyenismo en términos de democratización política, de acceso generalizado a la ciudadanía, pero a eso le suma otras cuestiones, les va a sumar otras cuestiones. Primero, la ciudadanía social, es decir, despojar la idea liberal de que ser ciudadano o ciudadana simplemente es tener acceso al voto,
sino que sumarle todas esas nuevas cuestiones que habían aparecido, por ejemplo, con los estados de bienestar y que mencionamos hace un rato. En el caso del peronismo, además, también va a haber una ampliación en términos de género. La ciudadanía no va a ser una ciudadanía política solamente masculina, sino que a partir de 1949 se va a sancionar la ley de sufragio femenino y se va a ampliar la participación política de las mujeres en el sistema político argentino. Hay algunos textos que son parte de los contenidos de teóricos que no hemos visto puntualmente en el marco de la cursada virtual, pero que dan cuenta de esto, de esta renovación, y dan cuenta de otra cosa que menciona James, que es el contenido herético del peronismo. El peronismo, igual que los populismos en general, tienen un discurso y una acción que impugna el status quo, que impugna el estado de cosas y que intenta quebrar el poder de los sectores de poder, valga la redundancia, del establishment, como suele decirse ahora. Ese contenido herético aparece muy bien retratado en los capítulos de Natalia Milanesio, que hace referencia a los nuevos consumos de la clase trabajadora durante el peronismo, pero no en términos solamente de consumos materiales, sino consumos que tienen que ver con el ocio, con el acceso a sitios habitualmente reservados para la oligarquía o para las clases medias, como era el centro porteño, las avenidas más importantes, los cines, los teatros, pero también las villas balnearias como Mar del Plata, que a partir de un plan sistemático de turismo social van a ser invadidos, entre comillas, por estas clases trabajadoras. Y aquí aparece el contenido herético, ¿no? Lo que James menciona como contenido herético, es decir, el quiebre en términos de lo cual la sociedad estaba acostumbrada a ver. Es un momento, dice Natalia Milanesio, en el cual, esto también lo mencionan muchos autores y autoras que hablan de la identidad de clase media en Argentina, es un momento en el cual la clase media se siente invadida por estos sectores que empiezan a comprar la vestimenta en el mismo lugar que compraba la clase media, empiezan a tener acceso a divertimentos y a ocio que hasta ese momento estaban mucho más limitados, y de alguna forma hay una sensación de invasión. Es por eso que hay trabajos que dicen que es el momento de nacimiento de la identidad de clase media en la Argentina. Digamos que más allá de que la clase media argentina existiera de antes, este es el momento en el cual construye una identidad propia, y esa identidad va a ser una identidad antiperonista. Una identidad antiperonista porque identifican en el peronismo ese momento en el cual los sectores populares, la clase obrera, empieza a acercarse peligrosamente a consumos, a lugares, a posibilidades y capacidades que hasta ese momento estaban reservados solamente para las clases altas y las clases medias en Argentina. Bueno, no me quiero extender mucho más allá porque ya nos hemos pasado, a pesar de que empezamos un poco más tarde, nos hemos pasado de la hora que es lo que recomiendan para este tipo de encuentros virtuales. No sé si han quedado dudas o aportes que quieran hacer. Aprovecho para mencionarles que a las 18
hay otro teórico, es un teórico que va a versar sobre los mismos temas que este. O sea, no es necesario, si participaron de este, que vuelvan a participar a la tarde, pero por ahí sí le pueden mencionar a compañeras y compañeros que no hayan podido conectarse por el problema que tuvimos al principio con el link a YouTube. Bueno, Franco me dice, los golpes del siglo son similares al de Bolivia y Brasil. No entiendo muy bien a qué se refiere. No sé, perdón. Supongo que hará referencia a que, a pesar de que el golpe de Estado clásico ya no existe en América Latina, ha habido nuevas formas de golpes institucionales, como los que alejaron del poder a Dilma Rousseff y a Evo Morales. Eh, es cierto, lo vamos a ver más profundamente en la segunda parte del año, cuando nos acerquemos más hacia nuestros días. Eh, es interesante, eh, generalmente había una gran división, una gran grieta, diríamos hoy, entre la izquierda latinoamericana y los populismos, ¿no? Había un intento por diferenciarse mutuamente. Es interesante cómo, cuando Dilma Rousseff fue alejada de su cargo por un golpe institucional, recordó, ¿no? Dilma Rousseff, que viene de una tradición de izquierda, ¿no? Del Partido de los Trabajadores, el partido fundado por Lula, eh, cuando fue expulsada del poder de forma ilegítima, recordó o asimiló su situación a la de Vargas, que también había sido eh, empujado al suicidio por las clases más poderosas de Brasil, y cómo en esa situación Dilma Rousseff, que seguramente en su vida política no se había sentido muy cercana a la figura de Vargas, eh, notaba cierta cercanía. Eh, Vargas, que como ya mencionamos es otro de los ejemplos de populismos clásicos en América Latina, antes de suicidarse en 1954, un suicidio que busca ser un suicidio político para dejar un mensaje, eh, escribe una carta para dejar en claro cuáles eran los motivos de esa decisión, y es una carta que les recomiendo que busquen en internet. A menudo es más fácil encontrarla en portugués que en castellano, pero se entiende, eh, que es una buena forma de ejemplo de la ideología de los populismos latinoamericanos, ¿no? Hay una relación eh, como de cierto liderazgo con algo de paternalismo hacia los sectores postergados de, de Brasil, y una denuncia de cómo los sectores poderosos se oponían a cualquier cambio que significara un crecimiento en las mejoras de las condiciones de vida de los sectores populares, que es muy, muy interesante. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Eh, Espero que a la tarde no tengamos los problemas con el link. Voy a revisar a ver qué puede haber pasado, y estamos en contacto. ¿Mm? Hasta luego.